Buenas ¿Cómo noches, estás, profesor. Un placer, un Livio? honor tenerlo acá, por favor. Qué como gusto siempre. de estar nuevamente acá en tu programa. Vamos En el programa, diría yo. Así Hablando es. de pisco, porque así es. No, y no solamente eso, o sea, este es un programa muy especial porque habíamos quedado en que íbamos a discutir el tema de las uvas pisqueras. Absolutamente. Y eso es lo más importante, porque tenemos siempre estas dudas y que no, que la uva sale de acá, que nuestra uva llega por acá, que la Italia, que la Alvía, que no sé qué. Y al final nos tenemos que, algo que además siempre lo escuché de usted en clases, tenemos que regresar al campo. Sí, claro, no queda de otra. Tenemos que regresar al campo porque podemos hablar de 8 uvas pisqueras, pero necesitamos sembrarlas, necesitamos más uva de la que tenemos. Mucho más realmente. uva de lo que si se quiere llegar al nivel internacional para una exportación importante, yo creo que de todas maneras tiene que plantarse muchas más sarmientos de uva pisquera, Claro. muchísima más. Y ahora tenemos al Citevit, que mal que bien el Citevit nos puede vender patrones con uva pisquera. Claro, eso es importante, los patrones que tienen y a partir de allí comenzar a propagar la viticultura, ¿no? Lamentablemente hay más plantaciones de uvas de mesa que pisqueras, Claro. por la sencilla razón de que es un trabajo inmediato, de retorno inmediato de cualquier inversión, mientras que para el pisco hay que esperar que crezcan, desarrollen bien, vinificarlas, destilarlas, esperar su reposo, el retorno es mucho más lento, embotellarlas y entrar a ese mundo competitivo actualmente fuerte, casi canibalesco de estar en una góndola o en un restaurante ofreciendo el pisco. No, y además, pero hay algo que yo siempre que pienso en regresar al campo, porque la verdad que a mí me gustaría Es mucho. maravilloso, ¿no? Pero siempre que pienso y digo, ya, pero me hace recordar esto a Miguel Jón, hace muchos años, fue el que algo me enseñó de pisco, no sabía yo dónde estaba, no sabía nada de pisco, y algo me enseñó este señor, que después me enteré que él era el que manejó la hacienda La Esperanza Mira, en Ica, Uh-huh. y que su padre era, además de pisquero, era el dueño de la hacienda La Esperanza. Muere él, y él a los 16 años, o sea, Miguel Jón, a los 16 años toma la rienda por encargo de su madre de la hacienda La Esperanza. Correcto. ¿No? Y él hacía pisco. Yo, la verdad, y él, ¿qué ocurre? Que el papá de Miguel es casado con una Aquije, Mira, correcto. Y, un apellido íntimamente ligado al pisco, ¿no? claro, y yo cuando trabajo en el sur, en La Pampa de Villacurí, trabajo con Carlos Aquije Cabrera, que era primo de Miguel Jón. Y yo, sin saber quién era Miguel Jón, ya era un hombre, digamos, de unos años, ¿no? Ya era un hombre de por lo menos 60, 70 años. Él ha muerto, yo sé, hace poco, 5 o 6 años. Y bueno, yo lo conocí a Miguel Jún a través de Carlos Aquije. Y él es el que me lleva a hacer el pisco, ¿no? Entonces, él hablaba siempre de que para poder sembrar uva, digamos, en el caso de la uva, decía que no había que ser codicioso. Entonces yo cuando pienso en sembrar, digo, acuérdate que lo decía Miguel Jón, porque después Miguel Jón decía, de aquí sale para acá. Entonces cuando uno le decía, no, pero eso se llama codicia, de ninguna manera. Esto te va a dar para esto, y esto a su vez te va a ir haciendo crecer. Claro, que es la forma de propagar, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú piensas en sembrar uva, por lo menos en mi caso digo... Plantar uva, yo pienso, ya, voy a ganar plata si siembro Red Globe, si siembro, en fin, las Thompson Seedless o estas variedades que son maravillosas. De mesa. Y claro que voy a ganar mucha plata, pero también, ojo, el mercado no lo voy a manejar yo no manejo el precio de mercado, claro. Eso lo maneja el exterior. Y una vez que se caiga ese precio, puede no caerse, no hay que ser tampoco tan pesimista, pero digamos, es más variable, ¿no? En cambio la uva pisquera no. La uva pisquera, truene, hayan guerras, hayan revoluciones o no, siempre se va a hacer aguardiente. Claro, totalmente. ¿No? Y lo vas a poder guardar. O sea, se guarda, pues.
si nadie te lo quiere comprar. Lo guardas y lo guardas y lo guardas. No por mucho tiempo. Cuidado. Bueno, pero... El pisco es un destilado blanco. No hay que olvidarnos que al ser un destilado blanco, con el tiempo tiende a perder alcohol, tiende a volverse ambarino y pierde sus características iniciales. El pisco es una bebida blanca, fresca en su estado natural y hay que verlo así. No es un destilado de guarda, cuidado. Claro, bueno, sí, lo que pasa es que me pongo en el extremo de que nadie te quiera comprar. Pues. Bueno, claro, no, puedes guardar, no sé, 3, 4, quizás 5 años, pero a partir de allí ya vas a tener el problema de la pérdida de alcohol por lógica. Claro. Y va tornándose ambarino. Eso es interesante, porque hay gente que dice, no, este tiene un reposo de 20 años. No, yo no les creo. Justamente el lunes estuvimos con Eduardo Darllán, a quien va mi saludo, como siempre, el director del Instituto del Vino y del Pisco. Trajo, porque estábamos conversando de Malatesta, trajo 2 botellas de los 70 y tantos, y ya estaba ambarina, y cerrada, sellada, pero ya con la pérdida de alcohol. Que es lo que te comento. Yo lo que me da que hace algún tiempo abrimos botellas de Malatestas, otros 77, ya que no están ninguno en el mercado hace tiempo, y que tienen este problema. Ya no sé. No. Así que cualquiera de ustedes que tenga su pisco, lo va a guardar de acá 20, 30 años, van a encontrar una cosa amarilla y sin alcohol. Así de sencillo. Mejor es tomárselo en todo caso. Pero es que, vuelvo al tema, el pisco es una bebida para disfrutarlo en el año, en los 2 años, 3 años. O sea, nunca